Saludos participantes de la cátedra de Civil 4. En esta oportunidad les va a retroinformar o retroalimentar a ustedes la profesora Angélica Castellano. En esta síncrona vamos a hablar un poco con lo que refiere a la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno. La misma no es más que las responsabilidades por hecho ajeno que están establecidas tanto en el Código Civil, en su artículo 1190, y en el Código Penal, en su artículo 114, ordinal primero. La culpa del civilmente responsable es presumida por el legislador. Iuris tantum, casos del padre o de tutor, del preceptor o del artesano. Iuris onde iuris en los demás casos. También podemos decir que la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno y pago de la extinción es aquella que el efecto de cumplir con una obligación de dar, hacer o no hacer, dicha obligación puede concluir por medio del pago o cumplimiento o por la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos del acreedor y deudor, la compensación y la novación. Por su naturaleza y finalidad, también tiene una función que son de las obligaciones que nacen para morir, pues su propio ejercicio produce su consumación y extinción. La muerte de una de las partes es una forma de extinción de las obligaciones a título personal. Tenemos que tener también en cuenta realizar la lectura pertinente del Código Civil venezolano en materia de la responsabilidad civil extracontractual. También podemos acotar que eh, uno de los medios para liberarse de la responsabilidad civil extracontractual es el pago, ¿no? El pago es el cumplimiento voluntario de extinguir la obligación. El mismo es realizado por un tercero en nombre del agente o persona que cometió la falta y dar fe de la reparación de los daños cometidos a un tercero. Dicho pago se realiza en las condiciones y términos establecidos por las partes o dadas por un tribunal. Uno de los términos establecidos también en esas condiciones que hemos nombrado en este momento, está la A, que es el consentimiento del deudor, y está la B, sin el consentimiento del deudor. También dentro de esa responsabilidad civil extracontractual se encuentra lo que son los elementos esenciales del pago. Es bien sabido que uno de los puntos interesantes a dilucidar aquí es ese elemento esencial, ¿no? Primero, una obligación válida, si es nula, el deudor no está obligado a pagar. Dos, la intención de pagar, o sea, el ánimo solvendi, deseó de extinguir la obligación y también se encuentran los que son los sujetos del pago, los cuales son el solvens, que es aquella persona que puede efectuar el pago, y el accipient, quien es el acreedor o el que recibe el pago. El objeto del pago, la prestación debida de dar, hacer o no hacer.
Eh, Cuando nosotros nos referimos al pago, también existen unas aristas importantes que también podemos acotar, ¿no? Que vendría siendo cuando entra el deudor y el acreedor y existen varias obligaciones de igual naturaleza y de igual objeto, determinándose a cuál de ellas debe aplicar el pago efectuado. También está el pago con subrogación, que también es uno de los puntos importantes dentro del pago, donde expresa que cuando un tercero paga a un acreedor, este asume la titularidad tanto de los derechos de crédito como sobre las garantías. Eh, También dentro de ese pago y su extinción se encuentra lo que es la dación de impago, que vendría siendo lo que nosotros denominamos recibir como pago o parte del mismo una prestación diversa de la que se constituía en el contenido de la obligación debida. O sea, podríamos decir que es una prestación que, si bien podemos colocar un ejemplo donde yo tenía que pagar una cantidad de 20.000 bolívares, puedo dar una cosa que ese acreedor puede recibir como ese pago que se iba a realizar de una manera y ahora se realiza de otra. También dentro de esa responsabilidad civil extracontractual se encuentra un punto importante que es la novación, ¿no? La novación es la suplantación de la deuda por otra nueva, quedando extinta la primera. Puede ocurrir por un cambio de objeto o de causa. Es más o menos lo que hicimos ahorita, ¿no? Como recibir como pago una parte del mismo, una prestación diversa de la que constituía el contenido de la obligación debida. También se encuentran unos requisitos importantes dentro de la innovación que tenemos que conocer, que es la existencia de una obligación. Obviamente esa obligación tiene que estar ahí, tiene que existir. El nacimiento de una obligación nueva, que es aquella que difiere de la anterior, y la innovación también se usa para traspasar una deuda mediante una innovación por cambio de deudor. Es bastante interesante esta parte de la innovación, la cual tenemos que realizar investigación más profunda en el Código Civil venezolano, en el apartado de lo que son las obligaciones contractuales. Ok, otro punto que es bastante interesante, bastante amplio, con referencia a lo que es el pago o pago y su extinción por hecho ajeno. Esa extinción se da cuando deudor y acreedor mantienen deudas recíprocas, ¿ok? O sea, yo tengo una, usted tiene la otra, los dos tenemos deudas recíprocas, de usted para mí y de mi persona para usted. Entonces, podemos decir que está la primera, que vendría siendo la legal, que es aquella que se extingue por las cantidades y van desapareciendo simultáneamente, ¿no? También se encuentra lo que es la convencional, la cual está, esta compensación
se rige por la voluntad de las partes. Las partes obviamente tienen un convenimiento. Recordemos que cualquier tipo de cambio que se haga a nivel contractual, eh, cuando nos referimos a la parte convencional, tiene que ser porque las partes recíprocamente se encuentran de acuerdo. O sea, es importante la reciprocidad del consentimiento, ¿no? También hablamos un poco con referencia a lo que es la compensación. Está lo que son los requerimientos de la misma, ¿no? Ella expresa que deben existir créditos entre las mismas partes y otra es que las deudas deben estar justificadas y las prestaciones deben ser iguales. Entonces, es bastante interesante la lectura del Código Civil venezolano. También les recomiendo Maduro Luyando, que es un excelente autor en materia de obligaciones y habla muy explícitamente de lo que es la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno. Otro punto interesante y bien amplio con referencia a esta responsabilidad es la confusión, ¿no? Que ella expresa que cuando una misma persona reúne las cualidades del deudor y del acreedor, normalmente sucede producto de una sucesión, bien sea a título universal o a título particular. Pero ¿qué pasa con esa confusión? Ellas tienen un efecto, tienen lo que es la extinción de la obligación principal y las accesorias, ¿ok? Que es una de las principales, y está la que se efectúa en la persona del fiador, la cual no extingue la obligación principal. Por eso repito que es bastante importante que nosotros tengamos a la mano nuestro Código Civil venezolano y hagamos comparaciones con lo que dice la norma y buscar encajar dentro de la lectura que hagamos del articulado del Código Civil, buscar un ejemplo en el cual pueda, como dice, conjugarse, ¿no? También existe un punto bastante importante con relación a la responsabilidad civil extracontractual, que viene siendo la prescripción. ¿Sí? La prescripción, este es un tema bastante amplio con referencia al punto que vamos a dilucidar ahora, porque esta es producto del transcurso del tiempo. Estamos hablando de los tiempos contractuales, o sea, que nosotros convenimos dentro del contrato, el cual hay que respetar porque aparece dentro de nuestro contrato. En la institución financiera donde prestó servicios. Se presentó un caso en que un cliente solicitó un crédito para la adquisición de una vivienda, pagando su inicial y al momento de la firma ante el registro, se percatan que la vivienda que pertenece al banco no puede ser enajenada ni se puede grabar. Lo cierto del caso es que el cliente tenía más de 25 años viviendo en dicha residencia y falleció. La esposa está realizando las diligencias necesarias y el Banco Bicentenario o el Banco del Tesoro o el Banco Banesco o cualquier banco, esto es un ejemplo comparativo, ¿no? Que no tenía ni la más remota idea de la situación, quiere venderle en dólares. Mi recomendación al abogado del cliente fue que esta forma de extinción, o sea, que esta vendría siendo una forma de extinción de la deuda.
También tenemos dentro de nuestra responsabilidad civil extracontractual lo que es la extinción de la obligación, ¿no? También sabemos que la extinción de la obligación no es más que otra de las formas de extinguir una obligación de la pérdida. Con referencia a la prescripción, eh, tenemos que ubicarlo en el Código Civil venezolano y hacer lectura del mismo para comprender lo que estábamos hablando ahorita con referencia a la extinción. Cuando nos referimos a, a lo que es la extinción de la obligación, una de ellas es la pérdida de la cosa debida a la cual extingue la obligación cuando ésta fuera de entregar cosa determinada y se hubiere perdido o destruido sin culpa del deudor y antes de hacerse constituido en mora. La condonación también es un acto de liberar al acreedor que supone el perdón de la deuda y con ello la extinción de la obligación. Cuando nosotros hablamos de la obligación y la pérdida de la cosa debida a la cual se extingue la obligación, también podemos ubicarlo donde está este, lo que es la fuerza mayor, ¿no? Este, donde puede aplicar diferentes situaciones, como por ejemplo eh, un desastre natural donde se lleva un vehículo, donde yo lo estoy reparando, yo tengo un taller y obviamente por esa situación de fuerza mayor o hechos de la naturaleza, se desaparece el vehículo y obviamente eso extingue la obligación porque ya son cosas de fuerza mayor, ¿no? La fuerza de la naturaleza. Eh, Cuando nosotros también nos referimos eh, a los fundamentos de la responsabilidad civil extracontractual, podríamos leer un articulado que es bastante interesante, ¿no? Con referencia al mismo, el civilmente responsable tiene acción de regreso contra quien cometió el hecho. Ilícito, obviamente, siempre que sea imputable. Puede reclamarle al agente material del daño el monto de la reparación que debía a la víctima. Esta regla no es absoluta, por cuanto existen determinadas excepciones, como lo indicamos en el Código Civil y el Código Penal, ¿no? Eh, Obviamente, respectivamente, por el hecho ajeno. Entonces, es importante darnos cuenta de que las situaciones de las responsabilidades civiles extracontractuales son bastante eh, con carácter obligatorio, ¿no? Algunas cosas nos hacen salir o que se extinga la obligación, pero obviamente hay que hacer una investigación exhaustiva de lo que se dice, sea cierto. Eh, También tenemos otros fundamentos con referencia a lo que son las responsabilidades complejas por hecho ajeno, las cuales ocurren cuando la persona que está sometida a la guardia, custodia y vigilancia o subordinación del civilmente responsable comete el hecho ilícito. También el civilmente responsable tiene acción de regreso contra quien cometió el hecho ilícito,
siempre que sean imputables, puede reclamarle al agente material el monto de la reparación que debe a la víctima. Es bien interesante saber que nosotros tenemos la norma jurídica, la cual nos ayuda, obviamente, a, a tener ese aval que nos puede ayudar a subsanar, ¿no? De alguna u otra manera, esa responsabilidad. También la responsabilidad de una persona por los daños causados a otra bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, tenemos los artículos clave del Código Civil venezolano, pero podíamos colocar unos ejemplos como los padres con los hijos, los tutores con los incapacitados, los empresarios contra sus empleados. O sea, es bastante interesante, ¿no? Pues la acción o omisión de causar daño a otro con culpa o negligencia está obligado a reparar el daño. Es importante saber que el Código Civil tiene esa estipulación y que nos ayuda, obviamente, a este, tener ese aval, pues por decirlo otra vez, con referencia al mío. También otro de los puntos interesantes dentro de la responsabilidad civil extracontractual, eh, podríamos decirlo de manera de conclusión, que en el 1185 tenemos lo que son los civilmente responsables, ¿no? Con relación a lo que son los hechos extracontractuales. También si tenemos que causamos un daño a otro, obviamente el Código Civil también lo estipula y el Código Penal también lo tiene ahí articulado. Pero las normas jurídicas generan derechos y obligaciones en todo derecho. No solo en el derecho de las obligaciones en materia civil, ¿no? En la medida en que hay un hecho que es relevante e importante. También tenemos que tomar en cuenta para el derecho, del hecho nace el derecho, pero no solo las conductas imprudentes, las normas ponen el funcionamiento del derecho. No solo las conductas humanas ponen el funcionamiento del derecho, también los hechos de la naturaleza pueden poner en funcionamiento el derecho. Como lo dije hace rato, si hay un hecho natural donde tumba el taller, donde yo tengo un vehículo de una persona que está reparando y está a mi cargo, está a mi resguardo, obviamente se extingue la obligación de yo pagar daños y perjuicios porque es un hecho natural, son fuerzas y causas mayores. Una vez nacida la relación obligatoria a consecuencia de un hecho que es tratado en cuenta por el derecho, el deudor tiene dos caminos, cumplimiento de sus obligaciones. No existe una tercera posibilidad. O es cumplimiento o es incumplimiento, una de las dos. Obviamente, pero también se trata de una responsabilidad especial por hecho ajeno, de tipo delictual, por ejemplo, fundada en una presunción de culpa de carácter absoluto contra el civilmente responsable, o sea, la persona del dueño principal o acreedor, como consecuencia de tal naturaleza. O sea, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad civil extracontractual básicamente la lleva es el Código Civil venezolano y el Código penal. Ahí se cuentan estipuladas las situaciones que se deben exigir dentro de lo que son el pago, la novación, la extinción, etcétera. Los invito entonces a que sigamos investigando, sigamos leyendo con relación a lo que es el derecho de las obligaciones dentro del Código Civil venezolano que nos va a llevar, nos va a ayudar a
saber qué es lo que vamos a hacer nosotros con estas situaciones contractuales que se presentan. Entonces me despido, espero que sea de provecho esta síncrona explicativa con referencia a lo que son la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno. Entonces, un abrazo y buenas tardes.